y Estudios de la Información de la UNAM. Doctora, tiene la palabra. Gracias, maestra. Bueno, primeramente, buenas tardes, todavía días. Felicito a toda la comunidad de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA por sus 35 aniversario. Asimismo, agradezco aquí a la doctora Carla y a la máster Nidia por la invitación, ya que es muy grato el estar en esta comunidad con los estudiantes, con toda la comunidad que nos ha recibido realmente como si estuviéramos en nuestra casa. Entonces, les agradezco a todos el recibimiento y el que nos puedan acompañar esta mañana. Pues bien, la doctora Lina nos dio un panorama muy claro y muy amplio de lo que es la pertinencia, sobre todo a nivel de educación superior, y también cómo está la situación, sobre todo a nivel global, con respecto a la pertinencia. Además, también nos dio un panorama claro de lo que debe de ser y los conceptos teóricos, la definición conceptual de lo que es una pertinencia. Entonces, pues realmente me sirvió mucho, porque ahorita en esa parte pues me voy a ir más rápido para llegar realmente a lo que yo les quiero hablar, que es de esta pertinencia, pero ya en el posgrado. Entonces, primeramente, quiero empezar con dos frases ahorita que nuestra mesa se refiere a toda la parte de formación, de educación, en la cual educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Yo creo que no nada más es al niño, sino al joven y a todas las edades. Es eso realmente lo que queremos llegar a formar de ustedes. Alguien que no existía, con las actitudes, los valores y todo lo que ustedes requieran para poder llegar en un momento determinado y desempeñarse de la mejor manera en el lugar donde les toque laborar. Y bueno, donde no hay educación, no hay distinción de clases. También Confucio nos dio esta idea. Y bueno, básicamente la ponencia la quiero estructurar, esta charla, básicamente en lo que sería la educación a distancia, porque además de concentrarme en la parte de que lo que sería la pertinencia dentro de un posgrado, también otra cualidad que yo quiero resaltar aquí es a distancia. No estaría hablando únicamente a nivel presencial, que eso ya suma una cualidad adicional. Entonces, bueno, por un lado voy a hablar de lo que es la educación a distancia, la importancia de lo que es la educación a distancia, posteriormente en nuestra disciplina, y después de lo que sería la pertinencia social de la educación a distancia en el posgrado. Y sobre todo voy a darles el ejemplo de lo que es nuestro posgrado allá en la UNAM. Muy rápidamente quiero platicarles de manera breve que la educación a distancia apareció y se desarrolló en el siglo XIX. Y bueno, ¿cómo se da estos primeros intentos de educación a distancia? Pues básicamente era una oportunidad educativa
de alguna de las minorías que ya se encontraban en la fuerza laboral. Entonces, ellos no podían acudir de manera formal a estudiar o formarse en ciertas áreas. ¿Por qué? A veces debido al tiempo, debido a la parte de trayecto. ¿Ya vieron? Viene a escucharnos. ¿Ya vieron qué lindo? Una foto, los que quieran. Qué lindo. Se ve que se interesa en la pones. Qué lindo perro. Bueno, entonces, como les estaba comentando, con respecto a la educación a distancia, el mundo pues ha cambiado mucho y se hace necesaria esta educación a distancia debido a lo que les comenté anteriormente. Pero ¿cómo comenzó en México? Ya vimos que a nivel internacional empieza en el siglo XIX como una necesidad, pero ya específicamente en México se empieza a dar a través de, bueno, en la década de los 60 y empieza como con las telesecundarias. Es un proyecto que buscaba pues resolver el problema de carencia en muchas escuelas y los maestros que a veces no había en algunas zonas rurales del país. Este fue un gran avance si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, social, en el cual, bueno, se hacía llegar la información, los conocimientos para comunidades que no hubiera sido posible el poderse formar o tener un grado más que únicamente la educación primaria. Entonces, bueno, con ello pudieron tener un nivel educativo mayor. ¿Qué implica la educación a distancia? Pues hoy en día ya no se mandan a enviar información como se vio, por ejemplo, en el siglo XIX o se vio ya con lo de las telesecundarias que era a través de la televisión, sino que, y también, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizó muchísimo para la parte técnica, por ejemplo, los primeros cursos de taquigrafía y de mecanografía. ¿Cómo llegaban estos cursos de educación a distancia? Pues era por correo postal, les hacían llegar toda la información, posteriormente ellos tenían que realizar algún examen o acudir a algún lugar a certificarse y comprobar o probar que habían adquirido dichos conocimientos. Entonces, bueno, ya no es únicamente la educación, como les digo, a distancia en el enviar información, ya sea escrita, en papel o en pantalla, sino que ya esto va más allá. Esto ya conlleva todo un modelo educativo en el cual no solo busca de rellenar información el estudiante, sino de generar ya un diálogo y un desarrollo de conocimiento en el propio estudiante, en el que ya no es, bueno, ya te envié la información, ya te la digitalicé o ya está en la plataforma, sino de qué manera un modelo educativo en el cual tenga cierta pertinencia que ya la doctora Lina y algunos de mis antecesores han dicho qué es la pertinencia, permite este desarrollo del conocimiento. ¿Cómo ver o cómo hacer para ver si un posgrado es pertinente en bibliotecología o cómo hacer
para que yo también me respondí esa pregunta cuando yo llegué como coordinadora a la maestría. Pues no es realmente pertinente la maestría la cual yo voy a coordinar a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Pues de momento yo no lo sabía. Tuve que para poder llegar a esto, llegar a una investigación en la cual ya implica una serie de cuestiones metodológicas en las cuales, bueno, ahorita brevemente les voy a mencionar cómo las llevé a cabo. Y en este sentido, no es la adopción de experiencias aisladas de algunos estudiantes que me mencionaran qué en tanto les había respondido o no el posgrado en general. Eso no me iba a garantizar que efectivamente hubiera una pertinencia en mi posgrado. Por ello, yo tuve que llevar a cabo una investigación que ahorita les voy a platicar más a detalle. Ya también la doctora Lina nos había comentado que sobre todo tenemos nosotros, cuando hablamos de pertinencia, ver una serie de elementos que no nada más parten desde la parte de la institución formadora, sino también qué relación hay con la fuerza laboral y qué equilibrio hay entre estas dos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué requiero yo cuando estoy hablando de un posgrado? Que ya no estoy hablando de un nivel de licenciatura, sino lo que nosotros ya queremos es incidir en la superación profesional de alguien que ya tiene ciertos conocimientos o una profesión, y lo que queremos también es darle una formación académica que les permita el poder incidir cada vez mejor dentro de la profesión o dentro de su actividad académica. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio, que era lo que yo les estaba mencionando? Pues primeramente hice entrevistas con algunos empleadores para ver, bueno, qué tanto estaba respondiendo mi posgrado a esas necesidades. También una encuesta a algunos egresados, porque bueno, ellos salían y como ustedes dicen, bueno, llegan al trabajo, ¿qué tanto están respondiendo a esas necesidades que le están siendo solicitadas, ¿no? Como dicen, salen con una actitud, con ganas de participar, de incidir en la comunidad en la cual se van a insertar. Pero realmente, ¿cómo se encuentran posteriormente esos egresados? ¿Realmente cumplieron con las expectativas de estos empleadores? Y bueno, finalmente llevé a cabo un análisis entre lo que dice la teoría y entre lo que dice la práctica, porque a veces nos queremos ver muy teóricos o nos queremos ver muy prácticos y entonces, bueno, esto tampoco se puede dar, ¿no? Entonces, principalmente yo como coordinadora de un posgrado tenía que ver este equilibrio entre estos dos factores. Después tuve que ver algunos conocimientos prácticos de la disciplina, como les mencionaba, y sobre todo, a veces nos vamos a los conocimientos que de hecho ayer ya lo estaban platicando de una manera más amplia también, con el libro blanco, con algunas cuestiones que también nos dijo aquí el doctor Miguel, y otras cosas que si lo vemos de manera teórica a veces quedan quizás muy lejanas a nosotros, pero cuando ya lo aplicamos a casos prácticos, vemos si realmente tienen un resultado dentro
de lo que sería o con los egresados en la carrera de bibliotecología o ciencias afines. ¿Qué pudimos detectar después de llevar a cabo estos resultados? Primeramente, así a grosso modo, se pudo detectar 3 problemas básicos en los cuales los estudiantes de los posgrados nos decían que se les dificultaba un poquito llegar a la solución de problemas. ¿Qué era esto? Que les decían, deben de resolverme tal problema, por ejemplo, un empleador o su jefe. Ellos no sabían por dónde empezar, o sea, el generar un proyecto de trabajo. Por ahí empezaba su primer problema. El segundo, negociar ante las autoridades. Llegan, realizan un diagnóstico, ya saben bien lo que requieren, pero no saben cómo llegar a negociar, no saben cómo pedir cierto presupuesto. Ahí fue otro problema al cual nos fue muy cotidiano que los egresados de los posgrados, de mi posgrado en particular me decían en repetidas ocasiones. Otra, el uso y manejo de las TICs, ¿sí? No era que no supieran entrar a la web, buscar información, era como nos comentaba ayer el maestro, el señor Freddy, con respecto a estos recursos. ¿Qué tanto nosotros podemos ocupar ciertos recursos quizás para hacer uso de tutoriales, el poder nosotros capacitar, formar a nuestros propios usuarios y una serie de recursos que ya no es tanto en la parte de cómo yo utilizo los recursos yo como bibliotecario, sino que tanto yo puedo decirle a mis usuarios cómo utilizarlos. Y dentro de todas las bibliotecas digitales, pues también cómo hago un repositorio, cómo hago una biblioteca digital, o sea, toda esta parte tecnológica. ¿Qué se requiere, por tanto, de las escuelas de bibliotecología y sobre todo de las encargadas de los posgrados? Pues el de crear una estructura política y sistemas de estudio que permitan, como plantean todos estos teóricos, que aquí comento algunos, Manso Rodríguez, Rivera Michelena, Rodríguez Orozco, pues la inserción en los procesos de dominio y creación del saber científico, tecnológico y humanístico, porque también otra cuestión muy importante es que a veces la parte cultural, la parte humanística, no le estamos nosotros transfiriendo a nuestros egresados. ¿Qué pasa? Llega una persona a puestos directivos y a veces se olvida de la parte humanista. Si tienen problemas sus empleados, eso es otra cuestión que también me decían muchos de ellos y sobre todo sus trabajadores cuando yo observaba cómo los trataba su jefe y si había egresado de nuestra, sobre todo en nuestro posgrado, les decía, a ver, ¿cómo es su jefe? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando tienen un problema? ¿Sabe trabajar con ustedes de manera colaborativa? Y bueno, lo que nos respondían también muchos de sus trabajadores es que a veces sí sabía resolver proyectos, sabía tomar decisiones, sabía negociar, esa parte a lo mejor la sabía, pero igualmente porque él ya traía de manera innata todos esos conocimientos. Sin embargo, la parte humanista quedaba fuera. ¿Qué tanto podía él trabajar en colaboración con
todos sus empleados, de qué manera estimulaba para que sus empleados se sintieran contentos, se sintieran satisfechos con el trabajo que estaban resolviendo día a día. Esto a veces no lo vemos. Lo vemos nosotros como bibliotecarios o como personas que llegamos a un puesto directivo, pero no vemos también cómo nos ven las otras personas. Y entonces, bueno, también yo quise ver las dos partes, o sea, cómo nos vemos como directivos y cómo nos ven las demás personas como este trabajo colaborativo, como sé transmitir los valores, sé transmitir mi ejemplo como bibliotecario, tengo ética, soy responsable. Todas estas cuestiones son fundamentales y sobre todo como líder en una biblioteca. Y bueno, del currículo académico, como les dije, ya han hablado ustedes anteriormente y bueno, este debe estar desarrollado a partir de un contexto social, pues tiene el fin de marcar el camino de una sociedad y bueno, este currículo se crea previniendo las necesidades de sus egresados, las necesidades sociales y también los posibles problemas a resolver y sus soluciones. Yo no me debo de esperar a que pasen 5 o 10 años quizás para poder evaluar mi posgrado, sino que yo me tengo que ir adelantando, bueno, yo siento en cierta manera, cada año en ir viendo con todas estas entrevistas, evaluaciones a cada una de las generaciones para poder ir viendo todos estos cambios, porque como hemos visto, estos cambios son continuos y cada día son de una manera mayor. Ya no voy a hablar de las competencias porque bueno, ya hablaron y creo que todas nuestras presentaciones se van a quedar para que ustedes las puedan ver a mayor detalle posteriormente. Yo hacía un cuadro entre la parte teórica y la parte práctica que yo creo que es muy importante, donde yo les digo que es fundamental tener un equilibrio entre estas dos cuestiones, ya que no nos podemos ir ni a una ni a otra, y en las cuales también tenemos que ver la parte de aprender a aprender, que debe ser continuo, aprender a ser, el saber ser y el saber convivir, que creo que a veces nos falta mucho como bibliotecarios. Entonces, este cuadro para mí era fundamental que ustedes lo pudieran ver, porque además aquí se ve inserto toda esta parte de la toma de decisiones, el saber diseñar proyectos, el saber tener las habilidades interpersonales para poder generar una participación. Me paso todo esto que ya creo que ya han hablado mucho mis antecesores de la parte de pertinencia y como yo les decía, los retos del programa, sobre todo de mi posgrado de la UNAM, pues es continuar su fortalecimiento permanente, por lo cual es necesario emprender acciones tendientes a elevar en forma constante la calidad de los estudios, trabajar para crear mejores condiciones humanas y tecnológicas que faciliten la movilidad y el intercambio de estudiantes y docentes. También eso nos da otra visión cuando ya han podido ustedes ir a otros lugares y darse cuenta de cómo se están llevando a cabo los estudios en otras escuelas. Considerar los beneficios de los programas de posgrado compartidos, así como propiciar alternativas para su internacionalización. Y bueno, como reflexiones finales, también yo vi necesario
que el conocimiento de nuestros alumnos no se queda en una hoja de papel, sino que debe trascender, pues en sus manos está el futuro de los servicios bibliotecarios y de la información dirigidos a la sociedad, pues en sus manos está la línea divisora entre una sociedad cargada de información y una sociedad de conocimiento. Como la conclusión final, para poder llegar a la pertinencia social de la maestría y el doctorado en bibliotecología en la UNAM, se requiere de un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a garantizar la preparación de profesionistas que opten por complementar, actualizar y profundizar sus conocimientos vinculados a la investigación, la docencia y al ejercicio profesional. Muchas gracias.